bienvenida al doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY y candidato a las elecciones primarias nominado por Pachacutic en medio de una polémica y división que aparentemente se da en el movimiento indígena. Antes de iniciar, doctor Pérez, y al tiempo de saludarle, entendemos que una ocupada agenda puede dificultar la administración del tiempo, pero debemos solicitarle de la manera más comedida el respeto y puntualidad cuando establecemos un compromiso periodístico, pues de otra manera se trastoca la agenda del medio de comunicación y quienes pierden son nuestros oyentes. Ayer intentamos también un diálogo ya comprometido con usted que no fue posible. En todo caso, más allá de esto, ¿cuál es su aspiración con respecto a la reunión que el día de hoy tendrá la CONAIE? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso y licenciada Rosana Encalada, y a la distinguida audiencia. En efecto, ofrezco mil disculpas, no solamente a ustedes, sino a la audiencia que es fiel seguidora y ha sido a escuchar esta emisora importante. A veces ayer intentaba también, como estuve de vuelta, se fue la señal y fue imposible poderme conectar. Ofrezco disculpas. Y hoy por una descoordinación de otro medio de comunicación nacional que se prolongó la entrevista. Mil disculpas, ojalá no vuelva a suceder. No se preocupe, doctor Pérez, vamos adelante con este diálogo, pues lo importante es que haya muchos oyentes que quieren escuchar su punto de vista sobre varios temas, quizá lo principal, la definición del sector indígena con respecto a las candidaturas presidenciales, y lo otro, el tema permanente medioambiental de la provincia de la SUAY. Iniciemos con lo primero. Para hoy la CONAIE ha llamado a una reunión para tratar este tema. ¿Qué es lo que espera usted suceda allí? En el movimiento indígena, tanto la CONAIE, el Ecuarunari, Pachacutic, hay una democracia interna y hay fuertes, a veces, discusiones acaloradas, pareceres. Estamos mucho tiempo allá y eso es una práctica. Incluso para las elecciones de lo que es la presidencia de la Ecuarunari y de la CONAIE ha habido momentos en donde se han exacerbado los ánimos, pero ventajosamente después de esa tormenta viene la calma. Y esto es una más de las facetas que está dándose al interior de la CONAIE de Pachacuti. Aspiraciones legítimas de cada una de las personas, líderes, dirigentes que se han presentado, llegan a exacerbar los ánimos. Pero en el caso, por ejemplo, de Salvador Quispe ha sido claro y él ha desprendido su candidatura y ha dicho que podría apoyarnos. Y así a lo mejor va a suceder más adelante también. Hoy la CONAIE ha convocado a una asamblea ampliada en donde estarán presentes las tres regionales, CONAICE, CONFENIAE y Ecuarunari. A mí me han propuesto el respaldo la Ecuarunari de la Sierra, la CONAICE de la Costa. La CONFENIAE no he tenido conversaciones, no he pedido, no me han solicitado. Y Pachacuti resolvió también hace días, no me han notificado formalmente, conozco por los compañeros que 26 votos a 6 fue la designación, es decir, todas las provincias de la costa y otras estarían. De todas maneras es una precandidatura que podría darse como podría no darse. Si se da, bien. Si no se da, Doctor no pasa Pérez, muy buenos días. ¿Cuál es la situación con el movimiento indígena del Cotopaxi que estaba promoviendo la precandidatura de Leonidas Issa? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Cuál es la posición, conoce usted, que mantienen ellos? Ha dicho Leonidas Issa que hoy en esta asamblea que va a mantener la CONAIE darán a conocer cuál va a ser su posición. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? En realidad yo no he tenido un acercamiento con Leonidas ni con el MIC, el Cotopaxi. No hemos conversado, pero reitero, Leonidas Issa tiene una legítima aspiración. Yo no puedo tacharle a él jamás. Él es parte del movimiento indígena, tuvo una actuación desde hace años en defensa de la justicia indígena, de los derechos colectivos. Entonces es por demás legítima que él también pueda ser uno de los candidatos si tiene
respaldo mayoritario hay que apoyarlo. Si no tiene respaldo, pues uno tiene que ser orgánico, y ser orgánico significa respetar los procesos organizativos en donde una mayoría, cuando no hay consenso, porque si intentamos el consenso, tuvimos 3 reuniones, de las 3 a la última asistió, creo que los precandidatos Jaime Vargas, Leonidas Issa, Salvador Quispe, y tuvimos una reunión en donde intercambiamos criterios, ideas, dirigidos por Marlon Santi, que es el coordinador nacional de Pachacuti. Entonces ahí desventajosamente no se pudo llegar ya al consenso, porque el consenso sería designar a una sola persona y ya no entrar más en las primarias con varios candidatos. Y luego de eso, como ya no se dio el consenso, aplicando el artículo 58 del régimen orgánico de Pachacuti, se había optado para votar, y fueron, reitero, la mayoría de provincias que apoyaron nuestra tesis para que vayamos a las primarias con un solo candidato. Ahora la CONAI hoy sacará algunas resoluciones importantes. Ayer ya tuvieron una reunión Ecuarunari para preparar para la asamblea de hoy, y me informaron en la noche que el acuerdo es fortalecer los procesos organizativos y respetar la autonomía de cada instancia, porque con esta precisión concluye esta idea. Pachacuti es parte de la CONAI, somos de un solo tronco. Sin embargo, ante el Consejo Nacional Electoral, Pachacuti es la entidad, es el único sujeto político. La CONAI no puede participar porque la CONAI es la organización madre, es la organización social, política, y Pachacuti es la organización política electoral. Ante el CNE, el sujeto político es Pachacuti. Justamente sobre este tema bien vale la pena una aclaración. Usted lo ha hecho ya parcialmente, doctor Pérez, pero esto es ante las autoridades, ante la organización electoral. ¿Cómo se maneja el tema internamente en la organización indígena? Entendemos que ustedes tienen 3 representaciones regionales, Ecuarunari, Confenaye, CONAICE. El día de hoy tienen una reunión ampliada sobre este tema. ¿Cómo internamente se deberían definir las cosas? Entendemos que más allá de las particularidades que tiene el movimiento indígena, prevalecerá un sistema democrático, es decir, la voluntad mayoritaria. Exactamente, eso es lo que primará. Y yo supongo que, bueno, tantas cosas pueden resolverse, pero yo supongo que la CONAI resolverá o debería coordinar, sincronizarse con Pachacuti, capaz de que no estemos por un lado Pachacuti y por otro lado la CONAI. Somos del mismo tronco, somos de un solo árbol, y de ese tronco se bifurca Pachacuti. Y Pachacuti, ante la formalidad del Consejo Nacional Electoral, del Código de la Democracia, es el representante, pero Pachacuti no puede ni remotamente dejar de escuchar, dejar de sintonizar, dejar de mantener esa armonía, esa sincronía con el movimiento indígena, que en este caso está cobijado por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI. Entonces, ojalá hoy pueda existir, porque ya ha habido varios diálogos entre la dirigencia de Pachacuti y la dirigencia de la CONAI. Una de ellas pude participar y sí hay un ambiente propicio para poder llegar a acuerdos con el mismo presidente de la CONAI. Es decir, sí es factible. Al final de estas discusiones entiendo que vendrá la cordura, la coordinación entre las dos instancias. Doctor Pérez, ¿es una decisión en firme del movimiento Pachacuti participar en el 2021 con una candidatura propia, o todavía está abierta la posibilidad de llegar a alianzas con otras organizaciones de izquierda, otros movimientos políticos de la izquierda, de la centroizquierda, u otros con los que podrían aliarse? La pregunta es si es que definitivamente Pachacuti Guirá ya es una decisión con su propio candidato. No siempre está abierto la posibilidad de conversar con tantos sectores sociales. Yo creo que, bueno, la tesis es desde la izquierda hasta el centro, y ahí vamos pasando con UP, con el Partido Socialista, con Montecristi Vive, otros sectores y personalidades, ¿no? Personalidades que pueden, incluso había yo sugerido, independientemente de quién pueda ser el candidato, pero y hay que elaborar el plan de gobierno.
y ahí deberíamos contar con la lucidez y la experticia, por ejemplo, en el campo de la salud, en momentos de la pandemia, con el doctor Gustavo Vega, que puede aportar muchísimo en el tema de la salud y en el tema de la educación, con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos, Alberto, se me va el apellido en este momento, bueno, y así con Milton Luna en el tema de la educación, en el tema ambiental con Alberto Acosta, con Esperanza Martínez, en el tema social, es decir, en política internacional, en política económica, en todas ellas. Y dentro de ese sector, yo creo que incluso pueden salir candidatos para la Asamblea Nacional, candidatos para el Parlamento andino, candidatos para la vicepresidencia de la República, mujeres, ojalá de la costa, en fin. Es decir, el abanico, más bien Pachacuti es una suerte de abanico abierto, lo que no vamos a entrar con conversaciones, y para qué perder el tiempo, sería una conversación completamente estéril, o más que estéril, contra natura, sería con el correísmo, con la derecha ecuatoriana de los socialcristianos, de Creo, de Gutiérrez, de Noboa. Con ellos creo que sería contra natura, pero con el resto totalmente abiertos para ojalá construir el plan de gobierno de manera colectiva, las candidaturas de manera democrática, y todos con un horizonte común, que es cambiar en 180 grados esta debacle, este Ecuador devastado que nos dejó el gobierno de Correa y alimentado por el gobierno de Moreno. Las propias organizaciones indígenas califican a la CONAIE como su brazo político. Deberíamos entender que más allá de brazo político es el rostro, es la representación legal ante la autoridad electoral, y esto lleva a que la organización Pachacutic se inscriba dentro del proceso propuesto por el Consejo Nacional Electoral, es decir, las elecciones primarias. Más allá de lo que eventualmente se discuta, incluso pueda definirse el día de hoy, ¿cómo y cuándo se darían estas elecciones primarias, doctor Pérez? Hay un cronograma establecido al interior de Pachacuti, y también esto tiene que encasillarse en el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Y en ese cronograma dice que las primarias, ya sea con varios candidatos o con un solo candidato, deben darse indefectiblemente el día 22 de agosto. Ahí se decidirá oficialmente quién es el candidato. Y esto no solamente es para Pachacuti, esto es también para el resto de movimientos y partidos políticos, que todos tienen que cumplir con ese proceso de primarias y luego ya adaptarse al siguiente cronograma de elecciones que había resuelto el CNE. Usted acaba, doctor Pérez, por otra parte, de presentar nuevamente ante la Corte Constitucional una propuesta de consulta popular relacionada con la minería y el agua en la provincia de la Suay. Tan pronto como usted lo ha hecho, incluso antes han existido ya pronunciamientos de sectores antagónicos, concretamente la Cámara de Industrias de Cuenca, la Cámara de la Minería, que señalan que esto es simplemente parte de su campaña por la presidencia de la República. Ni soñaba ser candidato ni precandidato a la presidencia de la República hace 31 años, en 1990. Cuando acompañé a los comuneros de Xiña y de Jima para resistir ante el proyecto, ante la multinacional Newmont Mining Corporation de capitales norteamericanos, que pretendía entrar a fuego y sangre allí en Jima. Ni pensé ser candidato ni la aspiración político-electoral en el año 2000, cuando empezó la resistencia en Quimsacocha, en Río Blanco. Se me endilga de esta manera para intentar deslegitimar una propuesta, un sueño de los cuencanos, de los azuayos, yo diría incluso los ecuatorianos, de la mayoría, de estar libre de una contaminación ambiental, de una contaminación por efectos del extractivismo. Presentamos en nuestra campaña electoral, dijimos, haremos todo lo posible para que se dé una consulta popular. Cabildeamos, buscamos entendimientos con alcaldes, no fue posible. Votaron 15, tuvimos 15 votos, nos faltaron 2 votos. Pero igual, podríamos haber conseguido ese apoyo en el Consejo Provincial, pero la Corte Constitucional, que está
presionada por las cámaras de la minería, por el gobierno nacional y por las multinacionales, nos denegaron. Presentamos por segunda vez, nos denegaron. Y ahora hacemos un tercer intento. Y ahora en este tercer intento la pregunta es tan simple, tan sencilla. Le estamos dando todo el gusto a la Corte Constitucional, porque en la primera y segunda denegación del dictamen constitucional, la pregunta era un poquito más amplia, entonces dijeron que es una pregunta compuesta y pusieron reparos indicando, ustedes nos piden que se consulte sobre la prohibición de minería en la etapa de prospección, exploración inicial, exploración avanzada, explotación, refinamiento, comercialización. Entonces, es decir, puede ser que el elector quiera explotación, pero no quiera comercialización. Puede ser que quiera prospección, pero no quiera exploración. Entonces, tiene que ser una pregunta por cada etapa de la minería. Y otro razonamiento, ni siquiera razonamiento, pero llamemos otro artificio legal, nos dijeron, en el Azuay hay más de 300 concesiones mineras. Cada concesión merece una consulta, porque puede ser que los azuayos quieran esta concesión y esta no quiera. Entonces, frente a eso, nosotros hemos cambiado la pregunta. Y ahora la pregunta es sencillita. Dice, ¿está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de minería, de actividades de minería metálica, minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en el bosque protector Yanuncay Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay? Es decir, y antes de los antecedentes, en la parte emotiva, hemos puesto que son 23.600 hectáreas que estarían ubicadas en el bosque protector, aprobada desde 1985, que está en la cabecera de los ríos Irquis, Tarqui y el río Yanuncay. Es decir, está con lujo de detalles en el contenido del petitorio, súper concreta, específica. No hay por dónde perderse. Es decir, este rato le hemos puesto contra la pared a la Corte Constitucional para decir todo lo que ustedes observaron para denegarnos, ahí está. Ahora sí, acepten este pedido de consulta popular para que no sea el presidente de la República, el ministro o el viceministro quien decida la política minera en Cuenca, en las fuentes de agua, sino que sean los cuencanos. Si los cuencanos permiten actividad minera, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pero si los cuencanos dicen no a la minería. Ahora, en este contexto, doctor Pérez, ¿cuál es la lectura que tiene usted de esta petición que ha extendido el Cabildo por el Agua a la Municipalidad de Cuenca, al Consejo Cantonal? Ha habido ya una respuesta del alcalde, también ha habido ya un pronunciamiento sobre la Comisión del Ambiente del Consejo Cantonal respecto de esta solicitud que se ha hecho para que se convoque a través del Cabildo Cuencano. También se extiende esta solicitud a la Corte Constitucional para abordar el tema de la minería. El señor alcalde ha dicho que es necesario todavía debatir en torno a la pregunta, que todavía es necesario ampliar la participación e incluir al sector académico para poder concretar una pregunta que pueda abarcar las distintas posibilidades respecto de la protección del agua, no solamente la minería metálica, sino también otras acciones como la ampliación de la frontera urbana, agrícola, la actividad agropecuaria, etcétera. Dos respuestas a la vez ahí sobre la última parte. No es necesaria una consulta popular para evitar el avance de la frontera urbana, el avance de la frontera agrícola. Eso vía ordenanza. Los municipios están con toda la potestad para poder autorizar, aprobar o no. Tengamos de presente que en materia de cambio de uso y ocupación de suelo, competencia total y absoluta es los municipios, los GATS municipales del país. Eso lo dice la Carta Política del Estado. En sectores estratégicos, ahí es que también debería ser de competencia de los municipios, y creo yo que sí lo es, pero ahí hay una pequeña confusión. Y de eso se vale el gobierno nacional para decir, en áreas estratégicas
solamente el gobierno nacional tiene que determinar si sobre el subsuelo, en este caso el subsuelo de los minerales, entonces le pretende dejar sin competencia a los gas municipales. Entonces, si nosotros le incorporamos a la pregunta también el tema del avance de la frontera agrícola, con mayor razón, si ahora nos están denegando la Corte Constitucional, ahí sí nos van a denegar, nos van a decir que son otros temas que se incluyen. Entonces, no hay que darles armas, herramientas al adversario, a la Corte Constitucional, sino creo que hay que más bien ceñirnos estrictamente a lo que dice la Constitución y lo que están ellos pidiendo. Pero más allá de eso, creo que el municipio está en toda su facultad y me alegra el Cabildo por el Agua, muchos concejales, si el alcalde mismo pretende o aspiran o quieren o es lo deseable que llame a una consulta popular, pues me parece de lo más viable, lo más sano, sería excelente, sería el primero en apoyarles, porque aquí no importa quién lo haga, aquí solamente las personas que sentimos, y yo digo sí siento porque yo soy de Tarqui, tengo a mi familia, tengo mis hermanos, mis hermanas de Victoria del Portete, de Tarqui, que vienen luchando 21 años. ¿Cómo no se van a sentirse felices el rato que ya desaparezca esta amenaza real? Que es más que amenaza, es una realidad cuando pretenden cambiar toda la estructura, la infraestructura de Girón hacia Cuenca, y los primeros afectados van a ser las comunidades de Tarqui y Victoria del Portete. Por eso la necesidad de apoyarnos y obviamente de hacer un reconocimiento histórico a esas personas que vienen luchando 21 años, incluso encarcelados. En el tiempo de Correa fue lo más duro, cuando se militarizó la planta de agua potable de Tarqui, cuando a las mujeres no se respetaba ni al sacerdote de la parroquia, no se respetaba a los niños, a las mujeres les encarcelaban, les echaban bombas lacrimógenas, nos trataban con los canes de la policía. Era brutal la represión, y por eso de eso queremos liberarse. Entonces no importa quién lo haga, no importa, seremos los primeros en apoyar, pero al haber presentado nosotros este tercer intento, yo estoy convencido que la Corte Constitucional esta vez nos va a dar paso para que se dé la consulta popular y que el bosque protector Llanuncay, Tarqui, quede libre de minería como lo ha quedado en el Cantón Girón. Doctor Pérez, partiendo de la sinceridad de las posiciones en estas propuestas, ¿por qué las diferencias y por qué no puede presentarse una sola tesis, una sola propuesta de la provincia de la Azuay, de la región austral inclusive? Las organizaciones ambientales no se ponen de acuerdo. El Cabildo por el Agua presenta su propuesta con 2 preguntas sobre cada una de las cuencas hidrográficas Tarqui y Llanuncay. La Comisión del Medio Ambiente dice que hay que incluir a todas las cuencas. El alcalde señala lo mismo, pero dice que además, más allá de estas afecciones antrópicas o del crecimiento de la frontera agrícola, dice hay que incluir también para que se regule la minería no metálica, la minería artesanal, la minería ilegal. Todos tienen un común denominador, que es una consulta o la necesidad de una consulta en defensa del agua. Pero ¿por qué las discrepancias y por qué con esta persiste esta división que de alguna manera les quita fuerza a todos? Si nosotros presentamos con los gobiernos cantonales, parroquiales, sectores sociales, la prefectura, la primera ocasión, el pedido de consulta popular de toda la provincia, que eso es lo ideal, que eso es el sueño que tenemos los azuayos. Incluso, me iría más allá, algún rato quisiéramos que el Ecuador quede libre de minería metálica en todo lo que es fuentes de agua, cabeceras de ríos, humedales, pajonales, páramos, en fin. Pero la Corte Constitucional no da paso, no dio paso, alegando artificios legales que deberíamos hacer para cada concesión minera una consulta, para cada cabecera de río una consulta, para cada etapa de la minería una consulta, para cada espacio natural, ejemplo, para cada humedal una consulta, para cada pajonal una consulta, para cada zona de recarga hídrica una consulta, para cada zona sensible una consulta. Eso es el motivo
de la Corte Constitucional para denegar. Entonces, frente a eso, hemos tenido que reducir al mínimo, de salvar inicialmente lo que se nos vuelve irreversible, lo que se vuelve inminente, la explotación minera en Quimsacocha, o lo que ellos llaman Loma Larga. Por esa razón se ha hecho. Ahora, los otros sectores tienen sus pareceres, tienen sus criterios y son totalmente respetables, pero ¿por qué hacer dos preguntas? Y nosotros lo hacemos una. El bosque protector está reconocido en ese tiempo, era por el Instituto Nacional de Recursos Hídricos y ahora es del Ministerio del Ambiente. Es un bosque protector que no divide, es área de bosque y vegetación protectora Llanuncay Irquis, compuesto, o más bien conformado por 23.600 hectáreas. No está dividido. Por esa razón nosotros no lo ponemos en dos preguntas, sino en una. Entonces aquí en realidad son nada más que criterios de forma. Para los compañeros del Cabildo por el Agua debería hacerse por cada cabecera de río, pero mi criterio jurídico es que, y técnico además, no se debe dividir, porque nosotros dividimos con fronteras, ya sea geográficos, políticos, en fin, pero la geografía es una sola y hay una normativa en la que le ponen como una sola al bosque protector Llanuncay Irquis. Si estaría resuelto por una parte el bosque protector Llanuncay y por otra parte el Tarqui, ahí sí habría que hacer dos. Como no podía en este caso ponerlo el bosque protector Llanuncay Irquis, ponerle con el bosque protector Machangara. Ahí sí son dos demarcaciones distintas, dos aprobaciones distintas, o incluirle ahí al área también del Tomebamba. Ahí sí serían otra situación. Entonces, aquí es una sola por esa razón, pero en realidad, como usted bien lo ha dicho, son situaciones nada más de forma, pero en el fondo creo que a la mayor parte de los cuencanos lo que nos interesa es que no haya minería en fuentes de agua que pongan en riesgo, en peligro a la población de Cuenca. Hay un tema reciente y bastante fresco, doctor Pérez, que de alguna manera ha sido minimizado, el incidente que se produjo en el muro de contención de la Relavera Armijos en la provincia de la cual usted es prefecto, en el cantón Camilo Ponce Enríquez. El ministerio reconoció el problema, se escudó de alguna manera en su incapacidad de control, señalando que solamente realizan inspecciones al azar y que se les pasó por alto. La propia Cámara de la Minería tuvo acusaciones cruzadas en contra de las autoridades por ese descuido. Pero lo que hemos escuchado es que lo de Camilo Ponce Enríquez es mucho más grave de lo que se señaló en primera instancia. ¿Qué conoce usted sobre este tema y qué lecciones deja este problema en Ponce Enríquez con respecto a la minería y el agua? En Ponce Enríquez parecería que la población apoya la minería porque desarrollan actividades de minería. Nadie puede ocultar de que sí hay muchas personas que laboran, que son trabajadores y que viven de la minería. Pero cada día va creciendo el descontento de la minería, cómo se viene haciendo en estos lugares, porque están conscientes ahí el río Chico, el río Tenguel, el río Guanuche, el río Siete, son ríos muertos. Ríos muertos. ¿Qué significa eso? Que no hay vida ahí, no hay vida acuática. El último río que queda por salvar y que hay una población, los jóvenes ecologistas y no solo ecologistas, sino todos quienes tienen sentido común, están preocupados por salvar el río Gala, que es uno de los últimos. Yo conozco todos esos ríos, me he recorrido. Son lugares preciosos. Estos lugares deberían ser potenciados para el turismo. Y los compañeros de Ponce Enríquez están dispuestos a cambiar un buen sector del extractivismo, ir por la agricultura, y estamos ahí apoyando alguito con recursos para que puedan destinar a la agroecología y a la soberanía alimentaria en Ponce Enríquez. Y lo que usted dice es muy cierto. A veces se minimiza y se pasa por alto estas tragedias ecológicas, que además que no es la única, son varias. Cada día hay algún tipo de contaminación.
esa un poco se visibilizó con más fuerza porque la población se asustó y vio que esas aguas, lejos de mantener su pureza, era una cloaca lleno de veneno químico y que es letal para la salud humana. El Ministerio del Ambiente, algo entiendo que estará actuando. Nosotros como gobierno provincial también estamos haciendo un informe para presentarlo pronto, pero esa es la mejor muestra, ese es el mejor espejo de lo que podría pasar. Eso no quisiéramos ni remotamente, sería una pesadilla lo que está pasando allá en Ponce Enríquez, que pase acá en la parte alta, arriba en el Cajas, o arriba en el Llanuncay, o arriba en el Tarqui, en el Quimsacocha o en el Machángara. Sería letal para la salud humana, para la salud biótica, y por eso es nuestra lucha, nuestra resistencia que ventajosamente ha ido creciendo, porque al inicio éramos tan poquitos, pero este rato ya hay un crecimiento cualitativo, cuantitativo, que nos hace sentir respaldados para que ojalá pronto esta pesadilla desaparezca y se elimine todas las concesiones, exploraciones, de explotación minera, sobre todo en fuentes de agua. Un comentario final quisiera pedirle, doctor Pérez, y lo hago a usted porque usted sigue de cerca los temas mineros en el país. Hace pocos días hubo otra noticia que no trascendió mayormente, la detención de un gerente general de la empresa minera Hanrain Ecuadorian Exploration and Mining. Esto fue un escándalo en Quito, pues se le sorprendió con un arsenal de armas, según calificó la policía. Pero las declaraciones de este gerente, que dicho sea de paso se pertenece a una corporación realmente multimillonaria y poderosa de la minería, que tiene además asignadas muchísimas concesiones en el país, dio declaraciones muy escuetas, señalando que su detención se habría dado por claros, esto lo leo textual, y evidentes intereses particulares de la ministra María Paula Romo, que en su momento tendrá que explicarlos al país. No sé si usted ha seguido este caso y qué connotaciones tiene. Me acabo de enterar, voy a poner interés en revisar esta noticia. No se me escapó, a veces pasan las noticias, pero desventajosamente la minería está vinculado a muchos de estos procesos ilegales, y esto es común. Ver que la megaminería financia la carrera armamentista, está vinculado con negocios turbios. Eso pasa alrededor del planeta, y no será una excepción lo que ha aparecido en esta noticia. Ojalá se investigue y se pueda saber a ciencia cierta, porque estos son parte de los factores a los que nosotros no queremos que pase una ciudad tranquila, una ciudad en donde queremos vivir con tranquilidad y no asediados por la criminalidad. Esto sería grave que venga a darse en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Sería gravísimo. Trataré de revisar la noticia. Bien, le agradecemos al doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY, quien se ha referido a los dos temas. Uno, que se ventila el día de hoy, elecciones primarias por parte del sector indígena, con una sesión ampliada que mantendrá la CONAIE el día de hoy, y su potencial candidatura a la presidencia de la República, así como la presentación de una nueva propuesta de consulta popular ante la Corte Constitucional. Gracias, doctor Pérez.